Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Qué bello el mensaje de la primera carta de San Pedro, que nos recuerda, por lo menos a mí, y me disculpan tal vez si haga las reflexiones desde esa perspectiva, me recuerda muchísimo cuando vino el Papa Francisco a Colombia y también, me disculpan también por todo nuestro pueblo latinoamericano, tomar desde esa perspectiva la reflexión, pero a todos nos sirve muchísimo. Cuando se reunió con los obispos del SEDAM, él les mencionó esta expresión, dijo, no habría que meterse tanto en política, o bueno, podemos meter en la vida política, pero sin olvidar que son pastores. Eso se lo dijo a los obispos en esa reflexión, en ese encuentro que él tuvo aquí en Bogotá. Y miren lo que dice Pedro, se lo dice a sus comunidades también, lo repito, sean pastores del rebaño de Dios. Lo dijo Pedro hace cuántos años. Pues no calculemos, pero ¿para qué calcular, verdad? Lo importante es el mensaje. Cuán importante es para el ministro, para el creyente, aprender a ser pastor. Y el pastor es el que guía, el que cuida, el que acompaña, el que escucha, el que está ahí pendiente, ¿verdad? Para que no entren otros aspectos que puedan hacer daño. Pero muchas veces tal vez nosotros somos los que nos volvemos los lobos y no los pastores. Y empezamos a que se genere la dispersión de nuestras ovejas o la dispersión de nuestros fieles. Hoy tal vez más que nunca, Pedro sigue teniendo razón. El Papa Francisco nos lo ratifica, tener presente que todos somos pastores. No solo los padrecitos, no solo las religiosas, no solo los obispos, todo aquel que se diga ser discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo sí aporta luces al pueblo de Israel. Por eso el discípulo debe tener claro en su corazón a quién está siguiendo. Si el discípulo de Cristo no sigue verdaderamente a Cristo y sigue solamente cosas religiosas, pues de pronto se desvía en su fe. Cuán importante es aprender a seguir verdaderamente a Jesús como el fundamento de nuestra fe para que aprendamos a ser verdaderamente pastores. Y en eso el Evangelio de este día, también del Evangelio de Mateo y del Pan de la Palabra, nos hace esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que les plantea Jesús. El discípulo, ¿por qué le hace también esa pregunta Jesús a sus discípulos? Porque aún estando con él, no lo conocen. Y eso es una realidad que pasa muchísimo hoy en día. Bueno, no hoy en día, casi siempre. A veces cuando los matrimonios están, ¿cuántos? 10, 20, 30 años y no se conoce a la pareja. No se conocen los hijos. No conocemos al pastor. Y nosotros como creyentes no conocemos a Jesús. Tal vez yo como sacerdote también. No lo conozco después de un determinado tiempo de ministerio. Y eso nos puede pasar. El olvido de la identidad del creyente. Y el olvido sí nos puede hacer un pésimo daño. Es decir, el Alzheimer espiritual. Por eso esa pregunta que nos hace Jesús deberíamos hacerla todos los días nosotros. ¿Quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué digo yo sobre Jesús? ¿Qué puedo decir? ¿Quién es Jesús para mí? Es una pregunta que no la podemos dejar simplemente como un cliché, aunque sea cliché, sino porque nos permite día a día dinamizar el sentido de nuestra fe. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.